El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué bueno llegar también juntos a la celebración de este gran misterio, este dogma de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Dios, un solo Dios, tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros desde muy pequeños aprendemos a persignarnos invocando la Santísima Trinidad. Y hay gente pues, que a lo mejor estando un poco lejos de la fe, piensa que es una santa. Y no, es el Dios mismo. Es el Dios mismo, la Santísima Trinidad, a quien dirigimos nuestras plegarias, ante quien nos postramos, a quien adoramos, a quien alabamos. Es una manera de ser singular y pues hay que pedirle al Señor la docilidad para comprender o para acoger más bien este misterio que de alguna manera puede ser algo difícil de comprender. Pero miren, yo siempre uso un ejemplo que nos debe ayudar a comprender mejor esa maravillosa realidad que subsiste en la Trinidad. Y es que, recuerden cómo nos hizo Dios cuando nos creó, hombre y mujer, nos creó como a su imagen y o sea, que nosotros nos parecemos a Dios, somos semejantes a Dios en muchas cosas. Podríamos decir que inclusive hasta físicamente, nuestra semblanza, algo a lo mejor tiene de ese Dios omnipotente, que luego se encarna para parecerse también Él a nosotros. Es un Dios amoroso. Y probablemente muchas de las características de Dios están plasmadas en el corazón del ser humano. Sobre todo esa gran realidad, esa gran verdad que caracteriza al ser humano, que es la posibilidad de amar. Nosotros podemos amar no porque sea un mérito nuestro, sino porque somos imagen y semejanza de Dios, que es un Dios de amor. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, lo crea hombre y mujer, para que perpetuar la vida humana a través de la procreación y la formación, la constitución de familias, de la familia humana. Por eso es que la familia es tan importante para la sociedad humana, para la civilización humana. Y pues se ha llegado justamente a la conclusión de que es la base de la sociedad. La sociedad está constituida por innumerables familias. Y la familia, por lo tanto, se revela como algo sagrado. Una institución fundada y creada por Dios. Desde el momento en que hizo el hombre y su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, ¿no? ¿Para qué? Formaran familias. No fue nadie, ningún gobierno de este mundo, ningún sabio de este mundo, ningún erudito que dijo, bueno, desde hoy vamos a crear la familia. El hombre y la mujer se unan para que tengan hijos y formen una familia. No. Esto es de origen divino. Es Dios quien nos crea de esa manera. Y por lo tanto, en la familia podemos encontrar un reflejo, una proyección de esa Santísima Trinidad, de ese modo de ser de Dios. Porque Dios es uno solo,
y 3 divinas personas. Así como la familia es una sola, con muchas personas que la constituyen. Padre, madre, hijo. Hay tres, vamos a decir, 3 maneras de ser dentro de la familia. Hay un modo de ser padre, hay un modo de ser madre y hay un modo de ser hijo. Y yo creo que esto es una de las mejores maneras que un cristiano puede, vamos a decir, utilizar o abordar para comprender el misterio de la Trinidad. Entonces, cuando formamos familia, llegamos a su plenitud, ese ser semejantes a Dios, porque creamos una Trinidad santa dentro de nuestras vidas, y la familia se vuelve indivisible. Por eso es que el demonio ataca tanto a la familia, porque cuando la familia se desintegra es un golpe contra Dios, con la Trinidad Santa, y por eso es tan importante, en la tradición cristiana, ha sido tan importante salvaguardar la integridad de la familia. Los gobiernos de este mundo han propiciado, por ejemplo, el divorcio, argumentando muchas aparentes justificaciones, ¿no? Claro, que existen situaciones extremas en las cuales, sobre todo pues una mujer que sufre la violencia extrema, por ejemplo, no debe, aunque hoy también a veces son los hombres los que sufren esa violencia de distintas maneras, etcétera, ¿no? Pero eso es la excepción, no debe ser la normalidad. Y si usted entra a una aula de clases en una escuela hoy en día, un alto porcentaje de los niños nacen en hogares desintegrados o inclusive nacen sin haber podido sus madres constituir un hogar. Entonces, el primer punto que yo quisiera que tengamos muy claro es que la Santísima Trinidad ha impreso en la humanidad un sello, una marca que nos invita a revelar esa manera de ser de Dios. Y debe ser a través de la familia. Pero luego, además de la familia, también hay otras realidades. La familia ampliada, por un lado, con los tíos, con los sobrinos, con los abuelos, forman esa unidad. Eso es lo que nos hace ser semejantes a Dios también. Pero luego la comunidad de fe. Este es el pueblo de Dios, la familia humana. Dios, ¿quién inventó? ¿Quién dijo que tenemos que congregarnos para alabar a Dios y escuchar su palabra? El mismo Dios. Es Dios el que va revelando esta manera de vivir la fe. Reunidos en asamblea. Usa muchas veces en la tradición bíblica esa terminología, que es el pueblo reunido en asamblea. El pueblo que se une para alabar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y esto se va consolidando. Y esto también es reflejo de la Santísima Trinidad. Pero, dicho esto, para que también pues meditemos y reflexionemos sobre lo importante que es cuidar nuestra familia, salvaguardar la familia humana, luchar porque la familia se salve, buscar ayuda, sobre todo espiritual, cuando una familia está en crisis. Buscar ayuda espiritual y también pues ayuda de otra naturaleza, profesional, etc. Esto es importante. Dicho esto, para que como comunidad de fe trabajemos siempre por la construcción de las familias, por santificar las familias a través del sacramento del matrimonio, etc. La palabra de Dios hoy nos revela también características de ese Dios, ¿no? De ese Dios uno y trino. En este año A estamos viendo cómo Dios va desvelando la esencia de su ser. Y la primera lectura encontramos algo maravilloso, encontramos algo hermoso. Moisés estaba muy disgustado, estaba bravo. Moisés estaba muy disgustado por la actitud del pueblo, su ingratitud, su infidelidad, eso querer estar adorando a otros dioses, lo del becerro de oro, todas esas cosas tenían a Moisés muy disgustado, muy desconsolado, angustiado, con mucha rabia en su corazón de ver a un pueblo que había sido tan beneficiado con la salida de la esclavitud en Egipto y que le pagara a Dios con tanta ingratitud. Y Dios, a pesar de eso, se desvela como un Dios de amor, no como un Dios iracundo, sino que le revela a Dios, le revela a Moisés, dice que Moisés va allá a la montaña como Dios le había pedido con las tablas de la ley y todo eso, porque el sentir de Moisés era realmente muy desolador. Y eso nos puede pasar a todos nosotros con las situaciones que vivimos
en el camino de la vida. Los padres con los hijos, los esposos, las esposas, ¿no? Las desilusiones, las decepciones. Entonces Dios nos invita a ser semejantes a Él, a tener la paciencia de Dios. Es lo que más nos cuesta, ¿no? Entre hermanos, padres e hijos, hijos padres, entre amigos, entre compañeros de trabajo. A Dios nos invita, miren qué hermoso lo que dice cuando Dios dice que Dios bajó y caminó, ¿no? Pasó en medio, delante de Moisés. Imagínense a Moisés allí contemplando y Dios que camina y le pasa así, y Moisés contemplando ese Dios, y dice Dios: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Entonces Dios le transmite a Moisés ese sentir, ¿no? En medio de la decepción, de la frustración que sentía Moisés, y que todos nosotros, pues de alguna manera también a veces sentimos, Dios nos invita a ser como Él, desvelándose. Yo soy así, ustedes son imagen y semejanza mía, tienen que ser así. Pero analicemos a ese Dios, porque a veces, muchas veces, hay quienes, sobre todo gente no practicante, que se llaman católicos, pero no lo son de verdad, porque no están viviendo la fe plenamente, dicen: no, solo Dios perdona. ¿Quién dijo eso? Eso es una herejía. Si Jesús le dice a Pedro: hay que perdonar 70 veces 7, y pone ejemplos, entonces la gente se inventa estas cosas porque no conoce la fe en profundidad. Todos, porque somos imagen y semejanza de Dios, somos capaces de perdonar. E inclusive Jesús le da a los sacerdotes, a los apóstoles, el poder de perdonar los pecados. Claro que tenemos la potestad, la capacidad, la fuerza del amor de Dios que nos permite perdonar todas las ofensas. Entonces, pero ¿por qué? Porque somos semejantes a Dios. Entonces vamos a ver rapidito cómo es ese Dios. Dice que es compasivo y misericordioso. Últimamente habíamos estado también reflexionando sobre la compasión. Hoy en día se ha puesto de moda, les decía la palabra, ¿cuál? Empatía. Y entonces el mundo allá afuera cree que ha descubierto el agua caliente. No, los cristianos hemos hablado de empatía todo el tiempo cuando utilizamos la palabra compasión. Esto es parte esencial de la fe cristiana. No es una invención ni de la psicología moderna, ni de los nuevos movimientos. Eso es propio de un Dios que se revela compasivo, con patos, ¿no? Patire, sufrir, viene del griego también patos, como empatía, patos. De ahí la palabra simpatía o antipatía, ¿no? Etcétera. No vamos a entrar tanto en eso, pero para que comprendamos que la compasión es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. Dios compasivo es un atributo divino. Y esto es importante que lo comprendamos para que confiemos en la misericordia de Dios. Por eso Jesús se revela a Santa Faustina Kowalska diciéndole: escriba allí: Jesús, en ti confío, porque creo firmemente, Dios, que eres compasivo y misericordioso. Misericordioso. O sea, que tienes piedad, misericordia, misericordia, piedad. Es un Dios que perdona, es un Dios que es compasivo, que sufre con el que sufre. Está entendiendo la debilidad de ese pueblo y no es alcahuetear, no es ser cómplice, no es ser consentidor. Es entender a la humanidad, lo profundo del ser humano, para que el ser humano salga de esa desolación, de ese pecado, de esa esclavitud, de esa realidad que lo tiene oprimido, y pueda ver la luz y salir de la idolatría en la cual cae por sentirse desolado y vacío. O sea, Dios entiende por qué los israelitas se están comportando así. Tienen que hacer un camino que va a ser milenario. Desde que los israelitas salen de Egipto y son infieles en el desierto a Dios, hasta la venida de Jesús pasa prácticamente 1500 años. Entonces es una humanidad que se va preparando para la venida del Cristo, que se va a ofrecer como sacrificio, ¿no? El Hijo de Dios se va a ofrecer como sacrificio. Entonces, esa Santísima Trinidad, esa Trinidad Santa, se va revelando poco a poco. Y dice que también, además de ser compasivo y misericordioso, es un Dios lento a la ira. A veces hemos vendido mucho la imagen de un Dios castigador. Dios te va a castigar. Claro que tenemos que tener el miedo de la ira divina,
Pero no dice que no es iracundo, que no se pone bravo, dice que es lento a ponerse, o sea que es muy paciente. O sea, Dios, sí, claro que puede, y uno tiene que tener ese temor de Dios. ¿Qué va a hacer si yo persisto en esta actitud? Si yo persisto en este comportamiento, si persisto en esta situación, si no soy capaz de perdonar, hermanos, esto es lo que más le cuesta al ser humano, perdonar. Si no soy capaz de perdonar, ¿cómo voy a sanar? Para yo poder sanar mis heridas tengo que perdonar. Entonces Dios hace maravillas en mi existencia, me lleva a la plenitud. Si yo no soy lento a la ira, como Dios lo es, ¿cómo voy a pretender tener esa misericordia de Dios si yo no soy misericordioso con los demás? Y Jesús nos pone muchos ejemplos de eso, de que hay que ser misericordiosos, de que hay que ser como Dios. Entonces, Dios es un Dios que es paciente, pero no pongamos a prueba a Dios. Tenemos que tener conciencia de esa paciencia de Dios. Es lento a la ira y luego algo maravilloso, rico en clemencia y lealtad. Es un Dios clemente. La clemencia es un atributo de Dios que consiste principalmente, precisamente en no lanzar el peso de las penas. Miren cómo nos da la posibilidad a través de las indulgencias plenarias, a través de esa potestad que ha dado a la Iglesia de que sean perdonadas nuestras culpas, no solo nuestras penas y no solamente las culpas. Cuando nosotros nos confesamos, ustedes saben, pedimos perdón y somos absueltos de nuestras culpas, mas no de las penas que tendríamos que descontar en el purgatorio, porque para entrar en la presencia de Dios dice San Juan en el Apocalipsis que la multitud tenía sus vestiduras blancas, resplandecientes, y que cuando explican quiénes dicen que son aquellos cuyas vestiduras han sido lavadas, que han pasado ya toda tribulación. Purgatorio, el purgatorio se puede vivir desde acá, desde la tierra, desde la vida presente. Han pasado ya por toda tribulación. Por eso nunca, repito, nunca renieguen de la enfermedad. Un cristiano tiene que ver la enfermedad como una posibilidad, una bendición para purificarme de las penas que tengo que descontar en el purgatorio. Si una enfermedad me va a ayudar a purificarme, a santificarme, a tener un mejor corazón, una mejor alma, bendita enfermedad. Pero si usted reniega de la enfermedad, usted se está perdiendo la oportunidad de ir directo al cielo. Bueno, entonces, y cuando un ser querido se enferma y usted sufre de verlo enfermo, acompáñelo, no reniegue de Dios ni nada. Que pida por su sanación, claro, que ore por su sanación, pero mientras esté enfermo, ayude a esa persona a ofrecer esa enfermedad como sacrificio por la conversión del mundo, por la conversión de la familia, por la santificación de los familiares, de los amigos, de las personas, de tantas cosas. O sea, hay que exprimir esa enfermedad. Puede ser también no una enfermedad, puede ser una situación difícil que está haciendo sufrir mucho, un momento difícil, una crisis familiar, una crisis conyugal, una crisis laboral, económica. Todas esas situaciones que provocan sufrimiento en el corazón del ser humano son una oportunidad propicia para santificarnos, para purificarnos y llevarlas con paciencia, con mansedumbre, ¿no? Llevarlas con paciencia. Bueno, entonces, esto nos ayuda a descontar las penas. Y por lo tanto Dios se revela como un Dios clemente que nos da la posibilidad, como quien dice, de pagar nuestras deudas de distintas maneras. También con las obras de caridad, haciendo bien a los demás. Cuando usted ve una limosna en la calle, no la dé por darla, con ligereza y superficialidad. Dígale, Señor, yo sé que no merezco nada, pero ojalá y esta limosna me ayude a descontar las penas que tengo que pagar en el purgatorio. Y entonces usted va a dar con generosidad, usted va a dar con alegría, con entusiasmo, con más motivación. Y así, ¿no? Si usted hace un voluntariado y usted le toca limpiar la basura y dejar limpiecito lo que encontró todo sucio, todo eso ayuda a la purificación del alma. Es importante que como comunidad de fe lo vivamos. Por eso es que la Iglesia promueve tanto el voluntariado, el trabajo pastoral, el apostolado, porque todo eso
no es solamente para el destinatario, sino que nos ayuda a nosotros también en nuestro camino de santificación. Ahora viene otra parte que a mí me gusta mucho. Dice que aparte de ser clemente, Dios es un Dios leal. Dice, rico en clemencia y lealtad. A veces identificamos la lealtad con la fidelidad, son dos cosas distintas. La fidelidad es, por ejemplo, es amarte solo a ti. Mejor dicho, no. La fidelidad no es amarte solo a ti. La fidelidad es no amar a otro, no cambiarte por otro. En el caso de Dios, no caer en la idolatría. Eso es fidelidad. Yo no pongo a otra cosa, a otra realidad o a otra persona en el lugar de Dios. Eso es ser fiel a Dios. Cuando en un matrimonio, usted es fiel a su esposo porque usted no pone sus ojos en otro hombre. Cuando usted es fiel a su esposa es porque usted no pone sus ojos, no ama, su corazón no se divide y empieza a amar a otra persona. Usted es fiel. Eso es la fidelidad. Entonces la lealtad es cuando usted no solamente no es infiel, o sea, no solamente no pone sus ojos en otra persona, sino que ama a la persona a la cual es fiel. Le es leal como amándola hasta el extremo. Ya la fidelidad la está poniendo en práctica cuando usted ama cuando usted no se pone a amar otra cosa, otra realidad. Y la lealtad es cuando usted reafirma que usted ama a esa persona. Eso es ser leal. Cuando esa persona usted la protege, cuando esa persona usted le sirve, cuando esa persona usted la atiende, cuando esa persona usted la defiende, aunque sea culpable. Así es Dios. Dios se convierte en nuestro abogado con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu, el Paráclito, recuerden, decíamos el otro día, era aquel que se ponía, en griego Paráclito, es el que se pone ahí al lado del que es acusado y lo respalda, lo apoya y ve cómo aboga por él. Cuando usted es leal, usted defiende inclusive al culpable. Existen abogados para defender al culpable. ¿Por qué? Porque voy a mentir y voy a decir que es inocente. No, es porque amo a esa persona y a pesar de su culpa trato de ayudarla a afrontar esa culpa y pedir clemencia para que la pena no sea tan grande y en vez de condenarlo a 20 años lo condenen a 15. Y los que están allá del otro lado, las víctimas se ponen bravos, tenían que darle 40 años, pero tuvo un buen abogado que supo presentar atenuantes para que esa pena no fuera tan grande. Entonces nosotros tenemos que tratar de asemejarnos a Dios. Y sí, es difícil cuando un asesino asesinó a un ser querido, uno quiere que esa persona se vaya 40 años a la cárcel, se vaya cadena perpetua. Pero ¿es ese el sentir de Dios? ¿O Dios lo que quiere es que nos salvemos? Que el pecador se arrepienta, que cambie su corazón. Entonces, nosotros tenemos que revisar cuánto inclusive las legislaciones y de ninguna manera lo que estoy diciendo debe ser confundido con las aberraciones en el derecho penal que ha ocurrido en los últimos tiempos, porque han querido ser dioses a veces algunos juristas o algunos legisladores y sobre todo, hay que decirlo claramente, un sistema internacional que se impuso en Panamá como el sistema penal acusatorio se ha revelado deficiente, y hay que decirlo, ¿no? A mí me tocó inclusive promoverlo en su momento, convencido de que era una cosa buena, pero hasta los promotores, los que lo trajeron a Panamá, se han dado cuenta de que ha sido deficiente, no ha sido justo. Entonces, lo que estoy diciendo debe ser bien entendido. Es el modo de sentir del ser humano, más que la práctica. Es como siento, cae en mi corazón. Me alegro porque a una persona que iba a ser condenada a 40 años se la bajaron a 20, o me entristezco, me disgusto. Si Dios dice que es clemente y es un Dios leal, que ama inclusive al pecador, Dios vino por los pecadores, no ama al pecador. ¿El pecador qué es? ¿Culpable o inocente? ¿Los pecadores que son culpables o inocentes? ¿Perdón? Algunos no están convencidos. ¿Son inocentes los pecadores entonces? Son culpables. Somos culpables. La culpabilidad es lo contrario a la inocencia. Por eso Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, porque los niños son inocentes. Son inocentes, no ingenuos.
Son dos cosas distintas. Inocente es que no hay culpa. ¿Por qué? Porque las culpas muchas veces de sus comportamientos son responsabilidad de los padres que los indujeron a esa conducta. Entonces, en este día de la Santísima Trinidad, nosotros estamos llamados a entender el modo de ser de Dios. Es un Dios que es leal, porque ama al pecador, ama al culpable. O sea, no deja de amarte porque eres malo, al contrario, quiere que aprendas a ser bueno. Y por eso no te abandona, no nos abandona a nuestras culpas, a nuestras penas, sino que quiere rescatarnos, nos va dando herramientas. Esa es la Santísima Trinidad. Entonces, San Pablo, en la carta a los Corintios, inclusive instituye el saludo que utilizamos al inicio de la misa: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. O sea, es toda la Trinidad que San Pablo le desea a los corintios que esté con ellos y que se ha perpetuado ese saludo a lo largo del tiempo. O sea, nosotros usamos un saludo paulino, pero trinitario, teológico, porque revela la identidad de Dios cuando saludamos de esa manera. Y en el Evangelio, en fin, ya pues se revela todavía más con Juan esa naturaleza divina de Jesús de Nazaret. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida. Pidamos a Dios en este día de la Santísima Trinidad que nos ayude a comprender la profundidad de este misterio, que lo vivamos. Más que una fiesta patronal, es la fiesta de la cristiandad. Nosotros celebramos la Trinidad cada vez que celebramos la Santa Misa, porque ofrecemos al Hijo, pero ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando el sacerdote le pone la mano, dice: santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Hijo de Dios está presente en el pan y el vino, por la fuerza del Espíritu Santo, que es invocado por el sacerdote. Y en la doxología el sacerdote ofrece entonces, termina de ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo al Hijo de Dios, al Padre Celestial, cuando dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, o sea, lo ofrezco a ti, con Él y en Él, por Él, con Él y en Él, por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre Omnipotente. Ofrezco, el sacerdote está ofreciendo al Hijo de Dios, a Dios Padre Omnipotente. ¿Cómo? ¿De qué manera? En la unidad del Espíritu Santo. Nuestra fe realmente, lo más maravilloso es que se nos revela. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer la esencia de nuestra fe. Muchas cosas no las vamos a entender porque nos sobrepasan nuestra inteligencia y nuestra razón, pero podemos contemplarla si cultivamos una vida espiritual. En ese sentido, para concluir, queridos hermanos, queremos lanzar una vez más la invitación a que descubran el valor de la adoración eucarística. Cuando estamos delante de la presencia real de Jesús, entramos en esa vida mística, en esa vida de Dios, en esa vida espiritual. Adorar al Hijo de Dios que se ofrece con nosotros, con su cuerpo y con su sangre. Y por lo tanto, los jueves queremos, vamos a decir, después del corpus, vamos a lanzar la invitación para esta semana, para que ustedes se anoten. Vamos a tener prácticamente 12 turnos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los jueves. Ya varios se han anotado, para que el Santísimo Jesús esté expuesto aquí, desde esa hora. Vamos a celebrar la misa a las 6 de la mañana, a partir del jueves 11. Pero va a depender de ustedes, de cuánto se quieran comprometer, porque tengan la posibilidad del tiempo. Yo sé que muchos trabajan durante el día, pero muchos están aquí. Usted puede desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche decir: bueno, yo voy a estar de las 11 a las 12 adorando a Jesús en Eucaristía. Y yo voy a estar de las 2 a las 3. Así, porque es importante que no esté solo Jesús allá adentro. La iglesia va a estar abierta para que usted entre y dedique su hora de adoración. Y se apunte. Los jueves, todos los jueves, usted puede decir: bueno, yo voy a ir el primer jueves del mes, de esta hora a esta hora. O voy a ir el segundo y el cuarto jueves. Pero es importante que nos comprometamos
Jesús ha sido tan grande con nosotros, nosotros cómo le pagamos. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Y entonces adoramos a otras cosas. ¿Cuánto tiempo pasamos ahí en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo se queda usted viendo el Instagram? ¿Cuánto tiempo se queda usted viendo el Facebook o el YouTube? ¿Cuánto tiempo se queda usted viendo una telenovela? ¿Cuánto dura una telenovela? 1 hora. Y si ve 2, son 2 horas. Y si ve las de mediodía y ve las de la noche, ¿cuántas horas usted está dedicando y se convierte en su Dios, en su becerro de oro? Y sin embargo, usted no saca tiempo para venir a estar delante de Jesús y después quiere que Jesús le conceda gracias y que le bendiga y que le haga milagros. Y usted no saca tiempo para, sino que usted está corriendo a hacer cosas distintas de estar con Jesús. ¿Es justo este comportamiento, esta conducta? Ahora viene el Mundial de Fútbol y todos se están acelerando porque quieren estar viendo los partidos. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Se nos van 2 horas entre los 2 tiempos y el medio tiempo y el tiempo extra. Y usted se comprometió ya que usted va a ir con los amigos a ver ese partido de fútbol. También no tiene malo, pero ya no cuánto tiempo le puede dedicar a usted. Y podemos seguir enumerando una serie de actividades a las cuales dedicamos tiempo y no sacamos tiempo para estar delante de Jesús, aparte de la misa dominical. Entonces, todos los jueves, y yo les voy a pedir que se anoten al final, pueden acercarse a la sacristía, anotar, usted pone su nombre y su teléfono para que se le contacte. Y usted dice, yo voy a estar de esta hora a esta hora. ¿No? El que quiera se acerca, o no sé si ponemos una mesita allá afuera, a ver algún voluntario. Esa es la otra cosa, las pastorales. También organícense. O sea, aparte de las personas que van a venir a título personal, las pastorales también pueden empezar a decir, bueno, nos vamos a turnar para que la pastoral tenga un turno. Y se distribuye entre los miembros de la pastoral, ya sabrán ellos cómo se distribuye para estar a esa hora. No tienen que venir todos, puede ser uno de los miembros de la pastoral que vengan a esa hora. Pero es importante que nos comprometamos. Si nosotros queremos que Dios Trinidad derrame bendiciones en nuestras familias, en nuestra comunidad, miren todas las cosas que pasan en Veracruz, ¿no? Queremos que esas cosas cambien. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a estar de rodillas o sentados, pero delante de Jesús, adorándole, bendiciéndole? Y toda esa adoración eucarística se transforma en bendición para nuestra familia, para nuestro pueblo. Bien, hermanos, ojalá y muchos de ustedes pues, decidan comprometerse para ese momento sublime con Jesús. Luego a las 7 de la noche ya empieza la misa y después de la misa, como todos los jueves, tenemos la hora santa. O sea que es un jueves, una fuerza espiritual el que queremos instituir, cada vez más fuerte. Ya lo tenemos con la hora santa, pero queremos fortalecerlo más y que ustedes descubran ese gran tesoro de lo que significa estar delante de Jesús en Eucaristía. Hermanos, alabado sea Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para renovar